Papa significa padre y es el término utilizado para designar a los hombres que han gobernado la Iglesia Católica desde su nacimiento. A lo largo de la historia del papado ha habido de todo, papas malvados, criminales y corruptos. También ha habido una gran cantidad de derramamiento de sangre en la historia del papado. De los 266 papas que ha habido en la Iglesia Católica, los que vamos a ver se destacan por su maldad. Estos son esos siniestros personajes que llenaron de sangre a una Iglesia Católica que aún los venera y en algunos casos los ha convertido en santos y ejemplo moral de los católicos. Comenzamos con el simpático Esteban VI. El Papa Esteban VI fue consagrado muy posiblemente en contra de su voluntad por el Papa Formoso, que durante su reinado fue excomulgado por dejar el asiento papal y conspirar para destruir al Vaticano. Él fue perdonado y finalmente regresó a Roma. Cuando Esteban VI llegó al trono papal, exhumó el cuerpo de Formoso y no me van a creer lo que hizo. Este desquiciado llevó el cadáver a juicio. A este bello momento se le conoce como el sínodo del cadáver. Formoso fue acusado de violación del derecho canónico, de perjurio y de servir como obispo cuando en realidad no lo era. Esteban le cortó 2 dedos de la mano derecha al cadáver de Formoso. La verdad no sé para qué quería quedarse con 2 dedos de un muerto. Le cortó también la cabeza al cadáver y después hizo que arrojaran el cuerpo al río Tíber. Después del sínodo, la opinión pública se volvió en contra de Esteban. Lo hicieron renunciar después de una revuelta y fue estrangulado. El siguiente es el carismático Juan XII. Juan XII fue descendiente de 7ª generación de Carlomagno. Durante su pontificado, el Vaticano se transformó en un burdel. La corrupción moral en Roma era un problema importante. Su papado se convirtió en un guión para una telenovela. Miren, después de coronar emperador a Otón I de Alemania con el fin de conseguir su apoyo en la guerra contra Berengario II de Italia, cambió de opinión y comenzó a comunicarse con Berengario. Otón se enteró de la traición de Juan y regresó a Roma después de derrotar a Berengario. Otón llamó a un concilio que depuso a Juan, que estaba escondido en las montañas, y eligió a León VIII en su lugar. Juan, con un gran grupo de seguidores, regresó a Roma para deponer a León VIII antes de que Otón se fuera. Otón se comprometió a ayudar a León en contra de Juan, pero antes de que el asunto fuera más allá, se murió. A sus 17 años, fue acusado de acostarse con sus 2 hermanas y de numerosos y vergonzosos pecados. Fue descrito por un historiador de la Iglesia como la escoria misma. Este angelito murió a los 27 años, cuando el marido de una de sus amantes lo sorprendió en su dormitorio y le deshizo el cráneo con un martillo. En una relación de los cargos en su contra, se puede ver lo calenturiento de dicho papa. Sus acusadores testificaron sobre su adulterio. Este querubín había fornicado con la viuda de Rainiero, con Estefanía, que era concubina de su padre, y con su propia sobrina, y convirtió al Vaticano en un antro muy parecido a un table dance. Dijeron que había dejado ciego a su confesor Benedicto, que posteriormente murió, y que había matado a un cardenal después de castrarlo. Total, una linda y tierna personita. Pasemos ahora a la historia del tierno y bien educado Benedicto IX. Bueno, este papa fue papa en varias ocasiones, desde el 1032 hasta el 1044, de nuevo en el 1045 y finalmente desde el 1047 hasta el 1048. Es el único individuo que ha servido como papa durante 3 periodos discontinuos. También fue uno de los papas más jóvenes. En su primer papado tendría a lo máximo unos 20 años. Según los informes, llevaba una vida muy divertida, y se decía que no estaba calificado para ser papa, pero que había obtenido el anillo de San Pedro porque tenía conexiones con una familia romana muy poderosa. San Pedro Damián lo describió como un festín a la inmoralidad y un demonio del infierno disfrazado de sacerdote. En un tratado sobre la corrupción papal y el sexo, se acusó a Benedicto IX del gravísimo pecado de ser homosexual y de cometer bestialidades de forma rutinaria. Sus escándalos harían sonrojar a los peores criminales. Uno de sus pasatiempos preferidos era tener relaciones sexuales con niños de corta edad en el Palacio de Letrán. Arrepentido de sus pecados, abdicó para retirarse a un monasterio, pero cambió de parecer y volvió a ocupar el cargo.
De él escribieron que era un desdichado que festejaba la inmoralidad y un demonio del infierno. Fue acusado por el obispo de Piacenza de sus muchos adulterios y viles asesinatos. El Papa Víctor III escribió sobre sus violaciones, asesinatos y otros actos atroces, y en sus propias palabras dijo que la vida de Benedicto como Papa fue tan vil, tan sucia, tan abominable, que se estremecía solo al pensar en ella. Benedicto renunció a su pontificado por primera vez a cambio de una gran suma de dinero en el año 1044. Regresó en 1045 para destruir a su reemplazo y reinó durante un mes, después de lo cual se fue de nuevo, posiblemente para casarse, pero antes vendió el papado por segunda vez a su padrino por 650 kilos de oro. 2 años más tarde, Benedicto IX retomó Roma y reinó por un periodo adicional de 1 año, hasta el 1048. El Papa Damasco II finalmente lo obligó a salir de Roma. El lugar y la fecha de la muerte de Benedicto se desconocen, pero algunos especulan que hizo más intentos de recuperar el trono papal. Pues cómo no, imaginen el negociazo que es ser papa. Otro personaje digno de un manicomio es el Papa Bonifacio VIII. Después de masacrar a la población entera de la ciudad italiana de Palestrina, tuvo relaciones con una mujer casada y la hija de esta, y adquirió fama en toda Roma como pedófilo. En un momento de delirio, proclamó que mantener relaciones sexuales con niños pues no era más pecaminoso que frotarse una mano contra la otra, lo cual debería servir para nombrarlo pues patrón de los legionarios de Cristo, por supuesto. El poeta Dante, en su Divina Comedia, reservó un lugar para él en el 8º círculo del infierno. Debido a que el rey de Francia, Felipe IV, cobró impuestos al clero de la iglesia para ayudar a financiar sus guerras, Bonifacio VIII escribió una de las más importantes bulas papales de la historia del catolicismo, Sanctum Unam. Declaró que el poder espiritual y temporal se encontraba bajo la jurisdicción del Papa y que los reyes estaban subordinados al poder de la iglesia. La bula dice textualmente: Ahora, por lo tanto, declaramos, decimos, determinamos y pronunciamos que para la salvación de cada criatura humana es necesario estar sujeto a la autoridad del Romano Pontífice. Esto es considerado como una declaración de guerra contra el rey de Francia, al cual le dio diarrea al ver el gran poder que acumulaba la Iglesia Católica. Por supuesto que el rey Felipe se enojó y tomó represalias contra esta bula, negándole el dinero que la Iglesia le exigía. Bonifacio no tuvo más remedio que aceptar rápidamente las demandas de Felipe al permitir la imposición de impuestos a la Iglesia. Entonces Felipe declaró que Bonifacio era un hereje y como venganza Bonifacio excomulgó al rey. El 7 de septiembre de 1303, un ejército francés sorprendió a Bonifacio y prácticamente lo secuestró. Entonces el rey le exigió que renunciara, a lo que Bonifacio VIII le respondió que primero muerto y mandó al rey al meritito carajo. El rey no se quedó con los brazos cruzados y Bonifacio fue brutalmente golpeado y casi ejecutado, pero fue puesto en libertad después de 3 días. El Papa murió un mes después, el 11 de octubre de 1303. El que sigue en la lista es el relajado Papa Urbano VI. Bueno, fue el primer Papa del Cisma de Occidente, crisis que él mismo organizó. Hizo que 3 personas reclamaran el trono papal al mismo tiempo. Urbano VI fue el último Papa en ser seleccionado fuera del colegio cardenalicio. Una vez elegido, sacó su verdadera personalidad. Este individuo se enojaba por cualquier cosa y debido a sus ataques de ira, los cardenales que lo eligieron se arrepintieron de haberlo nombrado papa y eligieron a otro. El nuevo en el puesto tomó el nombre de Clemente VII y comenzó un segundo mandato papal, pero fuera de Roma, exactamente en Aviñón, en Francia. Pero era un inepto que arrojó a la iglesia al caos. Hubo anteriormente antipapas pretendientes al papado, pero la mayoría de ellos habían sido nombrados por varias facciones rivales. En este caso, los líderes legítimos de la iglesia habían puesto a 2 papas. El conflicto escaló rápidamente a partir de un problema interno de la iglesia a una crisis diplomática que dividió a Europa. Los líderes seculares tenían que elegir qué papa reconocerían. El cisma se reparó 40 años más tarde cuando los 3 papas abdicaron juntos y el Papa Martín V los reemplazó. Si hablamos de crueldad, corrupción, asesinato, mentiras, sexo, drogas y rock and roll, tenemos que hablar de Alejandro VI. El despiadado Rodrigo de apellido Borgia, que adoptó el nombre de Alejandro VI, realizó más orgías que misas.
Uno de los platos fuertes de su carrera como papa fue convocar a una de las más famosas orgías papales que se recuerden. En un derroche de dinero y de creatividad, este representante de Dios en la tierra organizó una fiesta a la que invitó a 50 prostitutas y las obligó a desvestirse lentamente en la mesa donde él cenaba. Alejandro y sus parientes arrojaban con regocijo castañas al suelo y obligaban a las mujeres desnudas a comérselas hincadas en el piso como si fueran cerdos. El número principal vendría después. En el clímax de su desviada creatividad, ofreció premios en efectivo, finos ropajes y alhajas para el caballero que pudiera fornicar con el mayor número de mujeres en el menor tiempo posible. Lamentablemente, la historia no registra el nombre del ganador. Otro de los pasatiempos de este papa era ver copular a los caballos, lo que le provocaba mucha risa. Alejandro VI tuvo 3 hijos, entre ellos su famosa hija Lucrecia Borgia. Dedicó su pontificado a enriquecer a sus hijos y familia. Con el fin de dominar al Sacro Colegio de Cardenales de forma más completa, Alejandro, en un movimiento que causó mucho escándalo, nombró a 12 nuevos cardenales, entre ellos a su propio hijo César, que tenía 18 años, y también a Alejandro Farnesio, que iba a ser el futuro Papa Pablo III, y cuyo único mérito era ser el hermano de una de sus amantes, la hermosa Giulia Farnese. La muerte de este papa criminal está bien documentada. Según testigos, el estómago se le hinchó y se le volvió líquido, mientras que su rostro se le desfiguró y enrojeció. Además, su piel comenzó a desprendérsele. Su estómago e intestinos sangraban profusamente. Después de más de una semana de sangrado intestinal, fiebres convulsivas y ser confesado, el desesperado Alejandro VI expiró el 18 de agosto de 1503 a la edad de 72 años. Es muy probable que fuera envenenado, aunque otros especulan que pudo haber muerto de malaria. Tras su muerte, el cuerpo de Alejandro Borgia fue expulsado de la Basílica de San Pedro, donde estaba enterrado, por considerarlo demasiado malvado para estar junto a otros criminales, otros papas. Ahora le toca el turno al descarado León X. El Papa León X es conocido principalmente por su bula papal en contra de Martín Lutero y la consiguiente imposibilidad de frenar la reforma protestante que se inició durante su reinado, cuando Martín Lutero publicó sus 95 tesis y las clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Cuando se convirtió en papa, este humilde siervo del Señor le dijo a su hermano: puesto que Dios nos ha dado el papado, vamos a disfrutarlo. Los habitantes de Roma se sorprendieron un poco al saber que León X no había traído a su amante a Roma, sino que a pesar de tener un hijo legítimo, sus preferencias no estaban en la heterosexualidad. El estadista florentino Francesco Guicciardina dijo que el nuevo papa tenía apego excesivo a la carne, en especial a placeres que por delicadeza no se pueden mencionar, y describía a León X como un sibarita burdo, frívolo y cínico que se entregaba al vicio de la homosexualidad dentro del Vaticano. Era muy afecto a la ociosidad y a los placeres carnales, y en consecuencia tuvo muchos hijos bastardos a quienes nombró duques, los hizo grandes señores e hizo que se casaran con mujeres de las mejores familias. Amaba a los jovencitos y al licor. También fue patrono de artistas como Miguel Ángel y Rafael. Era obvio que había practicado la sodomía por años. Cuando lo eligieron, padecía úlceras crónicas en la espalda y tuvieron que llevarlo al cónclave en camilla. El mismo día de ser nombrado papa, celebró su coronación en privado con su amante Alfonso Petrucci de Siena, a quien nombró cardenal. El amante, contrario a la costumbre impuesta por este papa, no tuvo que pagar por su título, pero los problemas con el amante comenzaron cuando este fue nombrado cardenal y se dio cuenta de que estaba solo a un paso de poder ser papa. Lleno de ambición, sobornó al médico florentino Batista de Vercelli para que envenenara a León con un método muy original que consistía, fíjense, en introducirle veneno por el ano mientras el doctor le operaba las hemorroides. Por desgracia, la policía secreta del Papa interceptó una nota en que se describía el plan. Bajo tortura, el doctor Vercelli confesó y fue ahorcado, desollado y descuartizado. Sabiendo que su numerito se había descubierto, Petrucci huyó. Pero León mandó al embajador de España a decirle que le garantizaba un salvoconducto si regresaba a Roma de inmediato. Petrucci, que era un verdadero imbécil,
cometió el error de aceptar. En cuanto llegó a Roma, León hizo que lo encerraran en los sótanos del castillo de San Angelo. Todos los días lo torturaban en el potro. Petrucci fue condenado a muerte, pero como el Papa no podía permitir que un cristiano pusiera un dedo sobre un príncipe de la iglesia, hizo que un moro estrangulara a Petrucci. Con el debido respeto a su categoría, se utilizó una cuerda de seda color púrpura para acabar con su vida. Después de haber caído enfermo de malaria, León X murió el 1 de diciembre de 1521, tan de repente que los últimos sacramentos no se le pudieron administrar. Muchos opinan que fue envenenado. Tal parece que envenenar papas es un deporte. Si no, recuerden a Juan Pablo I, al cual le rebajaron su chocolatito con veneno. El siguiente en la lista es el simpático y bien portado Sergio III, conocido como el amante de todos los vicios. Se decía que las que realmente mandaban en el Vaticano eran sus múltiples amantes. Llegó al poder tras asesinar a su predecesor y tuvo un hijo con su amante adolescente 30 años más joven que él. Esta jovencita era una prostituta de nombre Marozia. Pues no me lo van a creer, pero el hijo ilegítimo de la pareja pasaría a ser el papa siguiente. Los más altos puestos del Vaticano se adjudicaban mediante subasta, como si fueran baratijas, y el papado inició su siglo oscuro. En esta lista, pues no podía faltar el saludable Clemente VI, reconocido por su gran capacidad de dar amor. Toda apariencia de decoro se abandonó cuando el papado se trasladó a Aviñón, en el sur de Francia. Ahí permaneció la sede de la iglesia durante 75 años. El poeta Petrarca le impuso a Clemente VI el nombre de Dionisios eclesiástico por el número de amantes y también por la gravedad de su gonorrea. A su muerte, 50 sacerdotes ofrecieron una misa por el reposo de su alma durante 9 días seguidos. Pero la gente pensaba que 9 días no eran suficientes para sacarlo del infierno. No podíamos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, al Papa Sixto IV, considerado un genio en las finanzas. Instalado de nuevo en Roma, el papado alcanzó su verdadero punto más bajo en el Renacimiento. Sixto IV, que dicho sea de paso construyó la Capilla Sixtina, tuvo 6 hijos ilegítimos. Uno de ellos lo tuvo nada menos y nada más que con su hermana. También fue inventor. Uno de sus inventos fue un impuesto eclesiástico que le cobraba a las prostitutas y a los sacerdotes por tener amantes. Con estos impuestos cualquiera se vuelve millonario, ¿no? El que sigue es Inocencio VIII, un verdadero semental. Este pontificado es recordado como la edad de oro de los bastardos. Reconoció a 8 hijos ilegítimos y se sabe que tuvo muchos más, aunque entre amorío y amorío encontró tiempo suficiente para poner en marcha la Inquisición. En su lecho de muerte, ordenó que una sabrosa nodriza le diera leche fresca de su pecho. Un ejemplo de salud es el Papa Julio II. Es recordado por haber encargado a Miguel Ángel los frescos del techo de la Capilla Sixtina. Fue también el primer papa que contrajo el mal francés, o sea, la sífilis. Esta bella enfermedad la adquirió visitando los lugares frecuentados por prostitutos. El Viernes Santo de 1508 no pudo dejar que los fieles le besaran los pies, pues por tenerlos completamente cubiertos de úlceras de la sífilis. Sin duda un bello gesto ante sus fieles, pues a nadie le gusta besar unos pies llenos de llagas producidas por esta romántica enfermedad. Y por último, pero no menos importante, llamamos a esta lista al Papa Julio III. El romántico y apasionado Julio III se enamoró de un joven y apuesto mendigo a quien vio peleándose en la calle con el mono de un vendedor ambulante. El Papa, enamorado hasta el tuétano de este guapo indigente romano, lo adoptó como sobrino. Esto de adoptar como sobrino es una costumbre que perdura hasta nuestros días. Y no contesto con esto, nombró cardenal a este analfabeto de 17 años, lo que inspiró un poema épico en elogio de la sodomía, escrito probablemente por un arzobispo descontento, dedicado exclusivamente en su honor. Como hemos visto, la Iglesia Católica ha mantenido a lo largo de los siglos la misma actitud criminal que los ha caracterizado hasta nuestros días. El comportamiento de los papas dista mucho de las normas morales que ellos pregonan y convierten a esta Iglesia, más que en una secta, en una organización criminal con sotana. Hasta aquí el video. Déjame tus comentarios, que para mí son muy valiosos. Acuérdate de suscribirte al canal y activar la campana para que no te pierdas ningún contenido.
En la descripción te dejo las ligas tanto del grupo de Facebook como las ligas para que te conviertas en un patrocinador de este canal. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.